Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy continuamos con nuestro estudio de Deuteronomio y vamos a ver Deuteronomio capítulo 29, hoy jueves 11 de junio, y vamos a ver del versículo 22 al 29. Y seguimos viendo cómo Dios a través de Moisés le está hablando al pueblo de Israel acerca de las cosas que van a pasar si ellos se apartan del Señor y si se van tras otros dioses. Y eso también es aplicable a nuestra vida. Cuando nosotros nos apartamos del Señor, muchas cosas pueden pasar por desobedecer a Dios. Por cuanto dejaron el pacto es el tema de hoy. Versículo 22. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar, azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Zeboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, escuche, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aquí podemos ver cómo Moisés anuncia que si las maldiciones advertidas llegan a caer sobre Israel, las generaciones venideras y los extranjeros preguntarán por qué razón había sucedido esto, por qué Dios había ejecutado su juicio. Entonces sabrán que fue porque su pueblo se apartó del pacto y sirvieron a dioses ajenos. El versículo 29 nos dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hay secretos que le pertenecen a Dios. Hay cosas que nosotros no encontramos explicación alguna, pero Dios tiene el control y le pertenecen solo a Él. Mas las reveladas, dice, son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos con toda la ley de Dios. Esto era, recuérdese, algo específico para el pueblo de Israel. La murmuración de las naciones. Habrá honra en la obediencia de la palabra de Dios, pero vergüenza y oprobio en la desobediencia. Escuche, si obedecemos a Dios, Dios nos honra. Pero si desobedecemos a Dios, lo único que vamos a cargar es vergüenza y oprobio. La calamidad que sufrirá Israel por su desobediencia será para espanto de las naciones. En los países del Medio Oriente antiguo, el país conquistado prendía con fuego las ciudades conquistadas y maldecían sus tierras echando sal. Por eso, Moisés dice que la tierra de la que fluye leche y miel se cubrirá de azufre y sal, será abrasada y no crecerá en ella hierba alguna. Las naciones se asombrarán de ver el juicio de Dios, y cuando se pregunten qué significa el ardor de esta gran ira, la respuesta será que dejaron el pacto de Dios y sirvieron a dioses ajenos. Cuando el pueblo del pacto se aparta de Dios, se convierte en motivo de burla para el mundo. Y usted dirá, pero hoy en día no adoramos otros dioses los cristianos. Pues yo le podría decir que sí tenemos algunos ídolos, y esos ídolos se vuelven algunos dioses
que nos distraen y nos apartan de Dios. Y si usted está practicando algún pecado todavía oculto y detrás de ese pecado hay un demonio, detrás de ese pecado hay un Dios que lo gobierna. ¿Por qué razón? Estas son las preguntas a meditar. ¿Por qué razón Israel sufre la ira de Dios? Porque se apartaron del pacto que Dios hizo con ellos. ¿Cuál es el pacto que debo guardar para no ser motivo de burla para el mundo? Bueno, tenemos que tener un pacto de obediencia a su palabra y de vivir en santidad. La palabra de Dios dice que Él es santo y nosotros debemos ser santos, que somos un pueblo santo apartado para Él. La Biblia también dice que sin santidad nadie verá al Señor. Las cosas secretas y reveladas. La palabra de Dios es vida y verdad, y ciertamente se cumple. Las naciones se burlarán de Israel diciendo que Jehová los ha desarraigado de la tierra prometida con ira, con furor y con grande indignación. Entonces dirán que se ha encendido la ira de Dios contra la tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en el libro. Es paradójico ver a Israel tomando la palabra de Dios a la ligera, mientras que los pueblos gentiles dan testimonio de ella. Hay veces que Dios hace cosas secretas que no comprendemos, pero dejó bien en claro cuáles son las reveladas, es decir, el pacto y la ley que el pueblo debe cumplir. Meditemos siempre en la palabra de Dios y esforcémonos en cumplir su voluntad. Dios le dijo a Josué en el capítulo 1 que meditarás en ella, le dijo, meditarás en este libro de la ley de día y de noche, para que te vaya bien y seas prosperado. Las preguntas a meditar. ¿Cómo reaccionan las naciones al ver el cumplimiento de la palabra de Dios? Se burlan de Israel al ver la ira de Dios derramada sobre su pueblo. ¿Cuál es la actitud que debemos adoptar al leer la palabra de Dios escrita para nosotros? Bueno, debemos esforzarnos en obedecer y llevarla a la práctica, la palabra de Dios. La oración de hoy. Todopoderoso, gracias por haberme escogido para ser parte del pueblo del pacto a través de Jesucristo. Ten misericordia de mí y de mi comunidad, pues no hemos sido fieles y hasta hemos sido objeto de burla para el mundo. Vuelvo a ti, Padre, sabiendo que cada día te lamentas con dolor por el pecado de tu pueblo. El ensayo de hoy se llama No basta con ser bueno. Siempre pensé que un cristiano debía ser bueno y generoso. Sin embargo, al leer el libro del filósofo A. Jung Kook, comprendí que debemos tener otras virtudes adicionales. Allí dice, cada uno de nosotros tiene un camino que seguir y para avanzar se necesita fuerza. Esa fuerza está en la capacidad mental del hombre. La palabra virtud proviene del latín virtus, que significa valentía, hombre, entre otros. Así, la virtud es la trascendencia de la habilidad y la excelencia de la capacidad. Es el poder de hacer el bien. De este modo, la virtud del doctor es el amor por sus pacientes y la habilidad de curarlos correctamente. El carpintero que construye buenas casas es un carpintero virtuoso. En cambio, el que las hace endebles e inseguras es un carpintero que carece de virtud. Y el maestro que posee virtud para formar a sus discípulos puede desarrollar una gran capacidad de impacto en la sociedad. Lo mismo sucede con los fieles. Debemos tener la fuerza para vivir de acuerdo con la palabra y vencer el pecado, ya que si nos ponemos de acuerdo con el mundo por temor a su poder, seremos despreciados aquí también. Si seguimos la palabra del Señor, se notará nuestra vida cristiana, debido a que ésta nace de la lealtad incondicional hacia Dios. Por lo tanto,
podremos completar los deberes que el Señor nos encomendó si le pedimos fuerzas a Él y lo seguimos fielmente. Amén. Qué hermoso es estudiar la palabra, de verdad. Podemos ver cómo Dios cumple su palabra si nosotros cumplimos nuestra parte de fidelidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú has hecho un pacto con la humanidad, con el hombre mismo. Gracias, Señor, porque eres un Dios de pactos y tus pactos son fieles y verdaderos. Y, Señor, yo te pido que toda la iglesia, que cada creyente en ti pueda meditar en tu palabra, leerla y aplicarla a nuestra vida cada día. Gracias porque sabemos que tú tienes cosas secretas que solo te pertenecen a ti y que muchas veces nosotros nos preguntamos por qué esto, por qué el otro, por qué aquello, pero la única respuesta la tienes tú. Gracias por las cosas que nos has revelado ya en tu palabra y que son la guía y la brújula que nos dirige hacia el camino correcto, y ese eres tú, Señor Jesús. En esta mañana te pedimos que guardes las vidas, Señor, de toda la humanidad, de aquellos que están, Señor, luchando contra esta enfermedad a la cual nosotros la reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario, te pedimos, Señor, que tú envíes sanidad a todo cuerpo enfermo. Hay pastores, Señor, enfermos, médicos, enfermeras. Tu pueblo, Señor, esta enfermedad ha tocado a tus hijos y te pedimos en el nombre de Jesús que aún a los que no te conocen tú los sanes por amor a tu nombre, por amor a la humanidad. Padre, gracias porque sabemos que nuestra vida está en tus manos. Tú eres el Dios todopoderoso. Todavía, Señor, tú gobiernas en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo poder le fue dado a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Cuídese mucho.